ustedes. Entonces hoy vamos a trabajar sobre el tema de la conversión entre padres y hijos. Entonces ahora vamos a conversar sobre un tema, en la página 72, el tema número 11, la conversión entre los padres y los hijos. Pero eu não puedo hablar a ustedes Pero yo no puedo hablar a ustedes sem fazer algo que o Espírito Santo tem ministrado em meu coração. sin decirles algo que el Espíritu Santo ha ministrado en mi corazón. Alguns meses atrás, quando aqui cheguei, Hace unos meses atrás, cuando llegamos como missionário, como misionero, nós nunca estamos preparados para o choque cultural. no estamos preparados para el choque cultural. E quando cheguei aqui, Y cuando llegué aquí, por algum momento, y por algún momento, eu deixei de olhar para Deus, me puse a llorar delante de Dios. deixei de mirar a Deus Dejé de llorar ante Dios y dejé de mirar a Dios. e comecei a mirar as circunstâncias. Y empecé a mirar las circunstancias que E me comecei rodeaban. a mirar as pessoas. Y empecé a mirar a las personas. E então eu comecei a murmurar. Entonces empecé a murmurar. E Deus me falou muito forte. Y Dios me habló muy fuerte. Deus me disse: Y Dios me dijo, você decide ser um murmurador ou intercessor desta nação. o tú decides ser un murmurador o un intercesor por esta nación. E eu vim a meu padre Yasser Entonces yo vine a mi padre Yasser e pedi perdão a ele. y le pedí perdón a él. E por isso, neste momento, Y por eso en este momento eu quero pedir perdão a vocês. yo quiero pedirle perdón a ustedes. Porque eu decidi não ser um murmurador, Porque yo decidí no ser un e murmurador, sim um intercessor. pero sí un intercesor. Amén. Quando honramos Cuando honramos uns a los outros, nosso silêncio se hace eloquente. Cuando honramos unos a los otros, nuestro silencio se hace elocuente. Ele foi maltratado, pero enquanto todo humildemente. Él fue maltratado, pero aguantó todo humildemente. Isso é algo que nós outros Eso es algo que nosotros, muitas vezes não conseguimos entender como padres. es algo que nosotros no conseguimos entender como padres. Nós entendemos muitas das vezes Algunas veces lo entendemos, porque estamos na condição de padres. porque estamos en la condición de padres. Nós outros temos poder sobre nossos filhos. Nosotros tenemos poder sobre nuestros hijos. E nós não entendemos Y a veces no entendemos que em Cristo que en Cristo não há rango no hay rango de poder de poder sobre aos outros. sobre el uno sobre el otro. Em Cristo, En Cristo todos somos todos somos uno. E às vezes para nós como padres, Y a veces para nosotros como padres muitas das vezes difícil es muchas veces difícil mirar nossos hijos mirar a nuestros hijos que não fazem aquilo que nós gostaríamos que fizessem. que están haciendo algo que a nosotros no nos gustaría que ellos hicieran. E nós às vezes nos sentimos confrontados, Y algunas veces nosotros nos sentimos nos confrontados sentimos humilhados. y nos sentimos humillados. E muitas das vezes Y muchas de las ocasiones nós pensamos que cometemos alguma situação que isso não tem como nossos filhos fazerem aquilo que estão fazendo. y a veces esto nos lleva a situaciones que nosotros no podemos entender porque nuestros hijos están haciendo lo que hacen. Mas eu quero dizer a você Pero yo quiero decirle a ustedes que em Cristo que en Cristo nós fomos perdoados somos perdonados de tudo de todo, aquilo que o inimigo possa nos acusar. de aquello de que todo el enemigo nos quiere acusar. Então, eu queria ler com vocês Entonces yo quería leer para ustedes em 1 Coríntios en 1 de Corintios 4:15. 4:15. Pode ler, Patrícia. Primera de Corintios 4:15, en la versión NBI, dice así: de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Pablo está hablando a seus hijos na fé. Pablo está hablando a sus hijos en la fe. E ele percebe-se no texto sentimento de frustração Y uno puede, al leer el texto, percibir un sentimiento de frustración de padre como ele era, de un padre como él era, que tinha gerado filhos que tiene una generación,
filhos. que ha generado muchos hijos. E quando deixa esses filhos com o liderazgo de Coríntios, Y cuando a esos hijos los deja en el liderazgo de Corintio, ele percebe ao longo do tempo él percibe en el tiempo que tinha muitas pessoas para transmitir conhecimento, que tenía muchas personas capaces de transmitir conocimientos, mas não tinha padres que transmitissem coração. pero no tenían padres que transmitiesen con el corazón. E algo que nós outros como padres precisamos entender. Yo creo que esto es algo que nosotros como padres necesitamos entender. Na maioria das vezes, La mayoría de las veces nós atuamos nosotros actuamos como tutores, como tutores, transmitindo, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. transmitiendo solamente instrucciones, haz esto o no hagas esto, hazlo así o no lo hagas así. Mas nós não transmitimos o coração aos nossos filhos. Pero no estamos transmitiendo el corazón a nuestros hijos. E aí que todo problema começa. Y ahí es que todo el problema comienza. Porque o coração nosso, Porque nuestro corazón, a Bíblia diz que enganoso é o coração. porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Quando Deus pede o coração do homem, Cuando Dios pierde el corazón de un hombre, Ele não pede o coração do homem porque o coração do homem é bom. Él no pierde un corazón de un hombre porque el corazón del hombre sea bueno. Ele pede o coração do homem Él pierde el corazón del hombre porque Ele quer transformar o coração do porque homem. él necesita transformarlo, porque él quiere transformarlo. Então o texto lá de Malaquias 4 e 6. Entonces el texto de Malaquías 4, 6, Está no texto. 4, 5 y 6, Que é a base desse conteúdo. que la base del contenido de este capítulo Nos diz o seguinte: nos dice lo siguiente. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esse texto é um texto que me toca muito, Este texto es un texto que me toca mucho, porque isso faz parte da minha história. porque eso hizo parte de mi historia. Eu falei a princípio Yo les dije al principio que eu fui criado no lar cristão, que yo fui criado en un hogar cristiano, pero pero, sempre há pero, siempre hay un pero. Gracias. pero meu coração Pero mi corazón não estava ligado a meu padre. no estaba conectado con mi padre. E por isso eu tinha muita dificuldade Y por eso tenía muchas dificultades de me conectar com meu Pai celestial. de conectarme entonces con mi Padre Celestial. E eu desde muito pequeno Yo desde muy pequeño, muy chico, comecei a atuar na igreja comencé a participar en la iglesia e ser líder. y pasé a ser un líder E comecei a ter muita influência. y comencé a tener mucha influencia Ao ponto que chegou um momento al punto que llegó un momento que eu já tinha, como jovem, ainda alcançado a maioria dos postos de uma igreja. que yo tenía, siendo un joven, la mayoría de responsabilidades que ya tenía gente mayor en la iglesia. E depois de um tempo, Y después de un tiempo eu casei-me. me casé. Mas eu não entendia por que eu tinha tanta dificuldade de me relacionar com Deus. Pero yo no podía entender por qué tenía tanta dificultad para relacionarme con el Señor. E um dia eu cheguei para Deus e disse: Pai, Y un día llego a Dios y le digo, Padre, por que eu te busco ¿por qué te busco? e eu não consigo alcançar teu coração? ¿Y por qué si te busco no logro alcanzar tu corazón? E Deus falou o seguinte a mim: Y Dios habló lo siguiente a mi vida. se tu não retornares ao coração do teu pai, Si tú no vuelves al corazón de tu Padre, tu não pode chegar a mim. tú no vas a poder llegar a mí. E isso foi uma verdade muito forte para mim, Y esa fue una verdad muy fuerte para mí. porque eu nasci numa família com 14 filhos. Porque yo soy parte de una familia donde habían 14 hijos. Eu sou o sétimo dos 14. Y yo soy el séptimo de los 14. E eu era o filho mais que meu pai mais era próximo. Y yo era el niño con que mi papá tenía más proximidad. Porém, Entonces, por eso, meu coração, mesmo assim, pero asimismo mi corazón estava lejos de meu coração de meu padre. estaba lejos del corazón de mi papá. E por que será que meu coração estava longe de meu papá? ¿Y por qué será entonces que mi corazón estaba lejos del corazón de mi papá? Porque meu papá, Porque mi padre, por falta de entendimento, por falta de entendimiento, em 77, quando ele conheceu Jesus, en el año 77, cuando él conoció a Jesús, ele praticou mais a religião practicó más la religión do que uma vida cristã. que una vida cristiana.
E muitas das vezes nós nos equivocamos, Muchas veces nosotros nos equivocamos que temos muito tempo de igreja, y tenemos mucho tiempo de dificultades. de igreja, de igreja. De iglesia. Porém, às vezes estamos longe de Deus. Y aún estando en la iglesia podemos estar lejos de Dios. E aí começou um processo de Deus na minha vida. Y ahí comenzó un proceso de Dios en mi vida. Eu creio que é interessante eu colocar esse testemunho, Yo creo que es interesante que ustedes conozcan este testimonio, porque eu creio que o testemunho vivido, porque yo creo que el testimonio de vida, com base na palavra, con base en la palabra, toca os corações. toca los corazones E as pessoas se identificam. y las personas se identifican. E a partir daí elas podem tomar uma decisão de mudança. Y con ese testimonio la gente puede tomar una decisión para hacer un cambio en su vida. Fazem 10 anos que nós trabalhamos com família. Hace 10 años que estamos trabajando con familias Temos 19 anos de casados. y tenemos 19 años de casado. E temos visto muitas coisas dentro da área de família. Y hemos visto muchas cosas dentro del área de la familia. Muitos corações arruinados, Muchos corazones arruinados, sendo transformados pelo poder do Evangelho. siendo transformados por el poder del Evangelio. E a partir do momento que Deus começou a trabalhar em minha vida a questão da honra, Y cuando el Señor entonces comenzó a trabajar en mi vida la cuestión de la honra, e aí vocês entendem por que eu hablei e honrei meus padres. y ahora pueden entender entonces por qué yo honré a cada uno de mis padres, Porque eu entendi um princípio poderoso, porque yo entendí un principio poderoso, que nós não podemos ter sucesso na vida que nosotros no podremos tener éxito en la vida se nós não honrarmos aquela pessoa que Deus nos deu para nós virmos ao mundo. si nosotros no honramos a la persona que Dios nos dio para traernos al mundo. Independente das atitudes delas, E independiente de las actitudes de ellos, nós devemos honrar. le debemos honrar. Podemos rejeitar o comportamento, Podemos rechazar o el comportamento, comportamiento, porém nunca a identidade da pessoa. pero así no tendremos una identidad con la persona. Porém nunca a identidade, rechaçar a identidade da Podremos pessoa. rechazar la identidad de la persona. E quando nós tivemos nossos filhos, Y nosotros cuando recibimos entonces a nuestros hijos, desde muito temprano, desde muy temprano, desde muy pequeños con nós ellos, começamos a ensinar a palavra de Deus. les empezamos a enseñar la palabra de Dios. E o primeiro texto bíblico que ensinamos a eles Y el primer texto bíblico que les enseñamos a nuestros foi hijos Deuteronômio 5:16. fue Deuteronomio 5, 5:16. 5:16. Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. E muito temprano nós hablamos aos nossos filhos Desde muy temprano yo hablé estas palabras a nuestros hijos, que se eles quisessem ter sucesso, que si ellos querían ser exitosos, eles precisavam honrar pai e mãe. ellos necesitaban honrar a su papá y a su mamá. Pero que quando começamos a falar disso, Pero también cuando comenzamos a hablar de esto, Deus ministrou ao nosso coração. Dios ministró a nuestro corazón. Como você pode ensinar ¿Cómo ustedes le pueden enseñar quando seu coração ainda não se converteu ao seu pai? cuando tu corazón no se convirtió a tu padre? E aí eu tive que volver atrás Y ahí tuve que retroceder, volver atrás e me encontrar com meu papá y encontrarme con mi papá. e pedir perdão a ele. Y le pedí perdón. E a partir desse momento, Y a partir de ese momento houve uma transformação total em nossa vida. ha habido una transformación total en nuestra vida. E muitas das vezes aquilo que nós procurávamos ensinar nosso filho, querendo impor a palavra, Y muchas veces entonces que hemos querido influenciar a nuestros hijos por el poder de la palabra, agora com nosso coração convertido a nossos pais. ahora ellos conocen un corazón convertido a nuestro Padre. Não, agora Ahora, com meu coração convertido a meu Padre. con mi corazón convertido a mi Padre. Eu tenho percebido que tem sido muito leve Yo he percibido que he sido muy liviano. os meus filhos terem um coração convertido. ¿Puedes repetir la idea? Os por favor? meus hijos terem um coração convertido. Mis hijos tienen un corazón convertido. Meu filho, nós temos 2 filhos, tem 12 anos e tem 10 anos. Tenemos 2 hijos, uno de 12 años y uno de 10 años. E nossos filhos com 5 anos, tanto o menor como o maior, Y mis hijos cuando tenían 5 años, tanto el mayor como el menor, eles reconheceram Jesus como Senhor. ellos reconocieron a Jesús como su Señor. De que forma eles conheceram Jesus como Senhor? ¿Y de qué forma ellos podían reconocer a Jesús como Señor?
Mi esposa, mi esposa, desde cuando decidimos ter hijos, desde cuando decidimos tener hijos, Deus ministrou ao nosso coração e isso é algo personal. y Dios ministró nuestro corazón en forma personal, Que minha esposa deveria se quedar em la casa que mi esposa tenía que quedarse en la casa, para ensinar nossos hijos dia atrás dia. para que ella enseñase a nuestros hijos día tras día. E isso teve um custo a ella. Ahora, eso trajo un costo para ella, Ela abriu mão de sua vida própria porque ella abrió mano de su propia vida para viver para nossos hijos. para vivir para nuestros hijos. Porém, eu quero dizer algo a ustedes. Por eso yo quiero decirle algo a ustedes. Nós temos tido experiências tremendas com a vida dos nossos hijos. Hemos tenido experiencias tremendas con la vida de nuestros hijos. Meus hijos, quando tinham 5 anos, Mi hijo, cuando tenía 5 años, quando eu estava falando de Deus para eles, cuando yo estaba hablando de Dios para ellos, sentado em minha cama, sentado en mi cama, hablando a ele do maior tesouro que meu papá deu a mim, hablando del mayor tesoro que mi padre me había dado a mí, meu Senhor Jesus Cristo. a mi Señor Jesucristo. Ele ouvindo e ele dizia: papi, como aconteceu isso, papi? Y él escuchando me decía, pero papá, ¿cómo pasó eso? E eu comecei a detalhar como Deus tinha ministrado ao coração de meu papá e meu papá tinha ensinado a palavra a mim. Entonces yo les conté cómo el Señor había ministrado la vida de mi papá y cómo mi papá entonces me empezó a enseñar y a contar esto a mí. E ao longo de estar falando a ele, Y luego de estar hablando con él, ele disse: papi, él me dice, papi, eu quero Eu então quero. Jesus. Se Jesus é assim, eu quero Jesus. papá, si Jesús es así, yo quiero que Jesús venga a mi vida. E a partir desse momento, Y a partir de ese instante, hoje ele tem 12 anos. hoy día tiene 12 años, E de tempo em tempo eu pergunto a ele: y de tiempo en tiempo yo le pregunto a él, você quer aceitar Jesus? ¿tú quieres aceptar a Jesús? Ele disse: papi, Él me dice, papi, você não lembra ¿usted no se recuerda de quando eu tinha 5 anos cuando yo tenía 5 años, que eu me converti? yo me convertí? Eu já sou convertido, Yo pai. ya soy convertido, papá. Meu hijo, quando tinha 7 anos, Mi hijo, cuando tenía 7 años, eu estava com uma dor de cabeça muito grande. él tenía un dolor de cabeza muy grande E eu estava recostado em minha cama. y estaba acostado sobre mi cama, E meu hijo y mi hijo mayor, veio até mim, bello, vino até mim. vino ante mí, Beño, sí. Ele falou, eu estava em la cama recostado com muito dolor, mas algo muito forte. Y yo estaba, él estaba acostado, yo estaba acostado con un dolor de cabeza muy fuerte. E ele veio até mim Y él vino hasta mí e colocou a mãozinha sobre minha cabeça, y colocó su mano sobre mi cabeza com o óleo da unção. con el aceite de la unción. E disse: em nome de Jesus, Y me dice, en el nombre de Jesús, eu declaro essa dor sanada em nome de Jesus. te declaro sanado, sano en el nombre de Jesús. E na mesma hora, Y en esa misma hora, a dor se foi. el dolor se fue. E eu perguntei a ele: Y yo le pregunté a él, por que você isso? ¿por qué hiciste eso? Ele disse: papi, Él me dijo, papi, eu miro você a ser, yo veo que tú lo haces, então eu hago. entonces yo lo hago. Eu tenho falado que, através de nossos filhos, Yo les he hablado que a través de nuestros hijos, da conversão do coração deles, la conversión del corazón de ellos, eles não falam de Jesus como eu hablo, ellos no hablan de Jesús como yo hablo de Jesús. pero eles vivem Jesus. Ellos viven a Jesús. Um dia eles foram à escola Un día se fueron a la escuela e eu sempre ensino a eles y yo siempre les enseño a ellos que quando eles vão à escola, que cuando ellos van a la escuela, não é eles que estão indo à escola, no son ellos los que van a la escuela, mas é Jesus que está indo à escola, más es Jesús que está yendo a la escuela, através da vida de a eles. través de la vida de ellos. E um dia eu perguntei a ele: Y un día le pregunté a él, como foi tu dia? ¿cómo te fue en este día? Ele disse: papi, Él me dice, papi, hoy hoy Jesus marcou 2 golos de cabeça. día Jesús marcó 2 goles de cabeza. Por que ele falou isso? ¿Por qué él habló eso? Porque ele entendeu Porque él entendió que ele representa Jesus. que representa a Jesús. E é isso que nós outros temos que fazer. Y eso es lo que nosotros tenemos que Quando nós hacer. temos coração convertido, Cuando nosotros tenemos un corazón convertido, você não hace muito esforço, tú no haces mucho esfuerzo, porque a graça, porque la gracia, ela alcança os nossos erros. al alcance de nuestros hijos, Não precisa força. no necesita fuerza. Estamos vivendo em tempo de la graça, Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pero pero muitas das vezes muchas veces estamos com uma muleta estamos con una muleta de la lei.
de la ley. E pensamos Y pensamos que estamos vivendo a vida cristiana, que estamos viviendo la vida cristiana, pero que não. pero no es así. Quando vino um novo pacto, Cuando vino el nuevo pacto, se vino um novo pacto, y si vino un nuevo pacto, o viejo el viejo já não pode mais ter domínio sobre nós outros. pacto no puede tener dominio sobre nosotros. Então temos vivido essas experiências em nosso hogar. Entonces hemos vivido ese tipo de experiencias en nuestro hogar. E temos mirado muitos filhos, muitos hijos Y hemos visto muchos hijos de cristianos de cristianos com o coração destroçado. con el corazón destroçado. E eu sempre me perguntava, eu sempre ouvia falar que nos cárceres, Y yo siempre había oído hablar que en las cárceles, muitos dos que estão no cárcere, muchos de los que habían llegado a la cárcel eles são hijos de cristianos. son hijos de cristianos. Há 4 anos atrás, Hace 4 años atrás, eu comecei um trabalho em cárcere. yo comencé a trabajar en la cárcel. Eu ouvia a falar que era a maioria, Yo había oído hablar que la mayoría, pero quando eu cheguei ao cárcere, pero cuando llegué a la cárcel, eu tive a confirmação do que eu ouvia falar. yo había confirmado eso que había escuchado. Eu quero que por favor, põe. Pongamos la otra diapositiva, por favor. E ali eu encontrei muitas pessoas En la cárcel encontré muchas personas que eram filhos de cristianos. que eran hijos de cristianos. E mais do que hijo de cristiano, Y más que hijos de cristianos, eu encontrei um missionário encontré un misionero que havia estado por 2 vezes que había estado 2 veces, em por 2 veces, em um campo missionário. en un campo misionero. E a partir eu queria falar um pouquinho sobre esse muchacho. Yo quiero hablar por la persona que está aquí adelante en la fotografía. Esse muchacho se chama Moisés. Ese es Moisés. Encontrei todos os nomes da Bíblia em cárcere. Encontré todos los nombres de la Biblia, los nombres de los presos. Esse muchacho Y ese muchacho se chama Moisés. se llama Moisés. E ele falando comigo, Y él hablando conmigo ele disse: Roberto, me dice, Roberto, eu andava com alguns delinquentes. mira, andando con algunos delincuentes E meu papá cristiano y mi papá cristiano começou a dizer que eu ia ser como eles. me comenzó a decir, tú vas a ser como ellos. E um dia Y un día eu tomei uma decisão yo tomé una decisión de fazer aquilo que meus amigos faziam. de hacer lo que mis amigos estaban E haciendo. esse muchacho que vivia na igreja Y ese muchacho que vivía en la iglesia fez um assalto hizo un asalto, atracó a alguien e matou um empresário y mató a un empresario para roubar. para robarle. Muchacho com muita cultura, Un joven de mucha cultura estava no 2º ano de engenharia, estaba estudiando ya en 2º año de ingeniería foi ele ao cárcere e mais 2 irmãos dele. y no solamente fue a la cárcel él, sino también 2 de sus hermanos. E quando eu falava essas coisas que eu hablo a ustedes hoje, Y cuando nosotros le estamos hablando de estas cosas que le estamos conversando esta mañana, ele começava a chorar él comenzaba a llorar e entendeu por que ele estava ali. y entendió por qué él estaba ahí. Muitas das vezes nós como pais, Muchas veces nosotros como padres nós temos as melhores das intenções. tenemos las mejores intenciones, Queremos ensinar a coisa correta, queremos enseñar las cosas correctas, mas a forma como nós hacemos pero la forma en que los hacemos não é a correta. no es la correcta. Eu queria que você colocasse a semilha que e às vezes nós estamos sembrando num solo, num terreno, Ok, nosotros a veces tenemos una semilla y estamos sembrándola en el suelo. E tem muitos padres que falam assim: Y tenemos muchos papás que hablan de la siguiente forma. eu tenho 5 hijos, Yo tengo 5 hijos. eu ensino todos os hijos Yo le enseño a todos los hijos da melhor maneira possível de la mejor manera e a posible. todos igualitos. Y a todos de la misma forma. E por que este muchacho ¿Y por qué entonces este muchacho é diferente? es diferente? Em Brasil temos uma expressão En Brasil tenemos una expresión de alguns padres que não têm conhecimento da verdade, de algunos padres que no tienen conocimiento de la verdad, que diz o seguinte: que dice lo siguiente. este hijo Este hijo é uma ovelha negra, é uma ovelha, es la oveja negra,
Aquí Esta es la tiene. oveja negra. Ok. Aquí también, ¿o no? Ah, también. Estamos muy cerca, então. Estamos cercanos, entonces, muy próximos. E eu quero ensinar a vocês o que aconteceu com essa. Eu quero falar sobre solo. Y yo quiero hablar, ¿qué aconteció con estos? Yo quiero hablar sobre el suelo. Há aproximadamente 6 meses eu fui ao Brasil. Yo fui a Brasil hace 6 meses. 6 meses. E em Brasil, eu tomava um jugo Y en Brasil yo tomaba un jugo de chinola com couve, que é essa de hortaliça. chinola con esa planta. E eu percebi quando eu cheguei aqui não tinha. Y cuando llegué aquí a República vi que esta planta no la tenía. E quando fui ao Brasil, Y cuando fui a Brasil, eu trouxe semilla. él trajo las semillas. Wow. E pedi para um amigo meu, Juan, Y yo le pedí a Juan, un amigo mío, sembra para mim, Juan. oye, siémbrala por favor. E o Juan sembrou em sua casa. Y Juan la sembró en su casa. E passados alguns dias, Y pasado algunos días, Juan me trouxe uma muda. Juan me trae una muestra. E eu plantei neste vaso porque vivo em apartamento. Y yo lo planté en un vasito como este porque yo vivo en un apartamento. Pero Eu percebi me di cuenta que ao passar dias, que al pasar los días, ela não se desenvolvia. ella no se desarrollaba, no crecía. E a de Juan já estava muito grande. Y Juan me dijo, la otra está muy grande. E passado mais alguns dias, Y pasado un poco más de tiempo, Juan começou a trazer hojas Juan me empezó a traer hojas, que tinha muito em sua casa. que ya que tenía mucho en su E casa. até regalou a alguns irmãos aqui. Incluso él regaló de esas hojas a algunos hermanos de aquí. E eu mirava a minha todos os dias. Pero yo miraba la misma planta que él había sembrado allá. disculpa, Colocava adubo, Y yo le colocaba abono, abono, pero que não se desenvolvia, pero no se desarrollaba. não se desenvolvava. Adelante. O que aconteceu com minha semilla? ¿Y qué pasó con mi semilla? Se secou. Se secó. Mas era a mesma semilla. Ah, pero sin embargo era la misma semilla. Como a de Juan se desenvolveu e a minha não? ¿Cómo la semilla que Juan tenía se desarrolló y la mía no? Si era la misma semilla. A semilla era a mesma, La semilla es la misma, pero o terreno pero el terreno não era o mesmo. no era el mismo. E muitos padres Muchos padres querem treinar seus filhos quieren entrenar a sus hijos com o mesmo padrão de métodos. con los mismos métodos, con los mismos patrones, E cada hijo pero cada hijo é um hijo. es un hijo, É uma pessoa totalmente diferente. es una persona totalmente distinta, diferente. Eu tenho 2 hijos. Yo tengo 2 hijos E só um hijo é muito cercano de mim. y uno de mis hijos es muy cercano de Gosta mí. que eu toque ele, Gusta que lo toque, que lo gosta abrace, que eu beijo ele. le gusta que yo le dé besos en la cara. Outro já não. Y el otro no, Tem outra linguagem. tiene otro lenguaje. E eu preciso entender como papai isto. Y yo necesito entender como papá esto, Porque senão o que para um é um adubo, abono, para um é abono, entonces, porque para lo que para nosotros significa un abono, que para um ninho é um abono, que para un niño es un abono, o outro pode ser um veneno. para el otro puede ser un veneno. E muitos padres Hay muchos padres estão pensando que estão abonando. Hay muchos padres que están pensando que están abonando, Estão pondo veneno. pero están colocando veneno. Pelo que nós outras às vezes não sabemos. Pero a veces nosotros no sabemos. ¿Qué era lo que yo quería mostrarles? Que na casa de Juan, Que la casa de que era Juan um terreno apropriado, era un terreno apropiado. ele me parece que tinha 40 e picos de sembra. Yo me fijé que tenía más de 40 y Com un as poco más de hojas muito sembrar, verdes, muito verdes. con las hojas muy verdes. E eu, que arregalei a semilla a ele, Y yo, que fue el que le regaló la semilla a él, não tenho. Eu queria que vocês, yo quería que ustedes ao refletir sobre o que estão mirando, reflexionen sobre lo que están mirando em relação às suas paternidades, en relación ahora a su paternidad, em relação a seus filhos. en relación a sus hijos. Eu costumo dizer, Yo acostumbro a decir, você sembra como hijo usted siembra como hijo e você colhe como padre. y usted recoge, cosecha como padre. Isso às vezes é muito duro, Eso a veces es muy duro, mas eu tenho entendido
Pero yo he comprendido que uma das coisas mais importantes do cristianismo que las cosas más importantes del cristianismo é arrependimento. es arrepentirse. Ninguém conhece a Deus Nadie conoce a Dios sem arrependimento. sin arrepentimiento. Independente de onde você esteja, Y independiente de donde estés tú, tu posición, lo que sea, há uma oportunidade de cambiar. hay una oportunidad de cambiar. Eu costumo falar Yo acostumbro de hablar que dos maiores testemunhos para mim em la Bíblia que uno de los mayores testimonios para mí en la Biblia é o de Zaqueu. es el de Zaqueo. Zaqueu Zaqueo foi homem fue un hombre que foi encontrado por Deus que fue encontrado por em Dios momento muito difícil de sua vida en un momento muy difícil de su vida com relação ao espiritual. con relación al tema espiritual. Mas Zaqueu Sin embargo, Zaqueo tinha uma hambre tenía hambre de conhecer Jesus. de conocer a Jesús. E quando Zaqueu conhece Jesus, Y cuando Zaqueo conoce a Jesús, Zaqueu ele disse: Zaqueo dice, se eu tenho defraudado alguma pessoa, si yo he defraudado a alguna persona, la he estafado, eu restituo yo restituiré 4 vezes mais. 4 veces más de lo que él. Ele recorreu à lei Él recordó la ley que que hablaba quando você fizesse mal a alguém, alguma pessoa, que cuando tú hacías mal a alguna persona, você deveria pagar 4 vezes mais. tú tenías que pagar 4 veces más. O que eu quero dizer com isso? ¿Qué les quiero decir con esto? Será que muitas das vezes nós outros ¿Será que muchas veces nosotros não temos chegado a Jesus no hemos llegado a Jesús e temos hablado? y hemos dicho? Eu tenho ouvido aqui costume dominicano que dizem, quando estão no trânsito, dale, 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 ou seja, adelante, Yo he adelante. escuchado aquí una expresión dominicana que cuando están frustrados ustedes dicen, dale, dale, dale. Pelo Zaqueu volviu atrás. Pero Zaqueo volvió atrás. E muitas das vezes nós outros, Y muchas veces nosotros, como padres, como padres, temos que volver tenemos que volver aos nossos hijos. a nuestros hijos. Queria pedir para minha esposa me ajudar Yo quiero pedirle a mi esposa que me ayude e dar exemplo y dar un de ejemplo uma conversão do nosso coração de la conversión de nuestro corazón aos nossos hijos. a nuestros hijos. Eu ensinei por muitos anos Yo le enseñé por muchos años sobre a vara, sobre la vara, sobre pegar ninhos. sobre pegarle a los hijos. Formei muitos grupos de líderes. Formé a muchos grupos de líderes. Uma das lições que ensinava, Una de las lecciones que yo enseñaba, eu arregalava a cada padre yo le regalaba a cada papá uma vara. una vara. Pelo que Deus ministrou minha vida. Pero Dios entonces ministró mi vida E a partir desse momento, y a partir de entonces, de ese momento, eu volvi yo volví e me arrependi. y me arrepentí. E cambiou toda a minha vida. Cambió todo en mi Eu vida. tinha, como eu falei, que existem hijos diferentes. Yo ¿no es cierto que les hablé que existen hijos diferentes? O meu hijo mais pequeno Mi hijo más pequeño era muchacho que tinha era muito lejos de meu coração. yo podía percibir como que él estaba muy lejos de mi corazón, Pero que eu não sabia pero yo no sabía que a maneira como eu estava ensinando que la manera como yo le estaba enseñando era a maneira que estava deixando meu coração lejos dele. era enseñarle de una manera que yo sentía que mi corazón estaba lejos de él. E quando fui ministrado sobre essa lição que estamos ministrando aqui, Y cuando fui yo ministrado con esta misma lección que estamos viendo en este momento, Deus cambiou meu coração. Dios cambió mi corazón. E eu cheguei em minha casa Y yo llegué a mi casa e falei para minha esposa: y hablé con mi esposa. Deus tem mostrado outro foco, uma outra forma, Le dije, Dios me ha mostrado otra forma que nós podemos lograr êxito que nosotros podemos lograr éxito e haver cambio em nossa vida. y ver un cambio en nuestra vida. Minha esposa disse: Como? Mi esposa me dice, ¿cómo? Como vou educar um muchacho sem vara? ¿Cómo voy a educar a los niños sin vara? Não tem como. No hay otra forma. É importante falar isso porque você está recebendo uma palavra e quem sabe você queira forçar a outra pessoa a entender o que você tem entendido. Yo quiero que ustedes entiendan lo que le estoy diciendo, porque a veces uno piensa que aquí nosotros venimos a forzarle a usted que haga algo que tiene que hacer. Nós outros simplesmente vinimos acá Nosotros simplemente vinimos acá transmitir uma revelação que Deus tem dado a nós outros. para transmitir lo que el Señor nos ha revelado. E nós creemos Y nosotros creemos que o mesmo Espírito que trabalhou em nós outros que el mismo Espíritu que trabajó en nosotros está em ustedes. está en ustedes. E Ele
Y Él, em seu tempo, y en su tiempo, não em meu tempo, no en mi tiempo, vai fazer o que tem que ser hecho. va a hacer lo que tiene que ser hecho. E quando eu entendi isso, Y cuando yo entendí eso, Deus ministrou que eu tinha que pedir perdão a meus filhos. Dios me ministró y me dijo, tienes que pedirle perdón a tus hijos. E eu tenho hablado a meus filhos. Y yo hablé con mis hijos. Eu hablo a meus filhos. Y yo le hablé a ellos. Que dos maiores valores que eu quero passar a eles como padres Que uno de los mayores valores que yo le quiero pasar a ustedes como papá é que o papá es que tu papá, yo, pode se arrepender se puede arrepentir diante dele. delante de ti. E quando meus filhos Y cuando mis hijos miram eu me arrependendo, me vieron como yo me arrepentía, mi arrepentimiento, eles também fazem o mesmo. ellos hicieron lo mismo. E aconteceu que quando Deus ministrou a uma forma como eu tinha que pedir perdão a meus filhos. Y lo más interesante es que el Señor me mostró cómo yo tenía que pedirle perdón a mis hijos. E Deus me disse para mim ir a uma tenda Y el Señor me dice a mí en una tienda e levar meus filhos que llevara a mis hijos e dizer a eles y les dijera a ellos que eles poderiam escolher regalo. que ellos escogieran un regalo. E eu limitei o que podia porque não tinha muito dinheiro. Pero sabe? como no tenía mucho cuarto, yo limité, le dije, escojan lo que quieran, pero entren esta cantidad. E meus filhos escolheram esta jipeta. Y mis hijos escogieron esta jipeta. Tanto um quanto outro. Los dos eligieron cada uno una jipeta. Uma cinza Una Gris. Nissan, grisa, una e Nissan outra gris negra. y otra negra. Una gris y una negra, una Nissan. E nós chegamos em nossa casa Y llegamos a nuestra casa e nos ponemos de rodilhas y nos pusimos de rodillas delante de ellos delante de ellos e hablamos a ellos. y hablamos a ellos. Até hoje, Hasta hoy día, papá e papá mamã y mamá, têm vivido a graça, que han vivido la gracia, pero com a muleta da lei. pero con la muleta de la ley, Pero que Deus pero que Dios tem cambiado nosso coração. ha cambiado nuestro corazón. E nós queremos pedir perdão a ustedes. Y nosotros queremos pedirle perdón a E ustedes. a partir de hoje, Y a partir de hoy, jamais jamás vamos usar esse expediente. vamos a usar ese expediente, la vara. O meu hijo que era muito lejos de meu coração, Ese hijo que yo sentía que estaba muy lejos de mi corazón, eu percebi que ele parece que foi transformado. yo pude sentir y pude percibir que él fue transformado. E a partir daquele dia, Y a partir de ese momento, ele él começou a se cercando a meu coração. se comenzó a acercar a mi corazón. E hoje é dos hijos mais cerca de meu coração. Y es ahora el hijo que está más cerca de mi corazón. E eu tenho percebido Y yo me di cuenta, percibí que a graça que la é gracia suficiente es suficiente para cambiar para cambiar aquilo que eu não posso fazer. aquello que yo no puedo hacer. Hoje, Hoy, quando eu digo a meus filhos, cuando diga a mis hijos, hijo, busca a graça, busca la gracia, eles vão lá buscar esse regalo. ellos van a buscar esa Porque jipeta. isso Porque eso é memorial es un memorial de la graça de la gracia sobre a vida de ellos. sobre la vida de ellos. E eles falaram Ellos hablaron que eles que ellos vão fazer o mesmo com seus filhos. van a hacer lo mismo con sus hijos. Amén. Às vezes nós outros estamos tão acostumados com um padrão, A veces nosotros estamos muy acostumbrados a seguir patrones, que o padrão que un patrón se torna arriba que se pone por arriba, por encima da palavra de Deus. de la palabra de Dios. Algo que ensinamos a nossos filhos muito temprano. Algo que nosotros enseñamos desde muy temprano a nuestros hijos, Que eu ensino a eles, Que nós eu- outros ensinamos a eles. que yo le enseño a ellos, que nosotros les enseñamos a ellos. Não porque nós outros somos melhores do que eles, No es que nosotros seamos mejores que ustedes, mas sim porque Deus. Porque Deus pero sin embargo lo somos porque Dios nos designou nos designó a que nós pudéssemos fazê-lo. para que nosotros pudiéramos hacerlo. Então eu falei ao princípio Entonces yo hablé al que o principio primeiro texto da palavra que el primer texto de que la palabra ensinamos a eles, que les enseñamos a ellos, antes deles aprender a ler e a escrever, que antes que aprendieran a leer y a escribir, eles sabiam de memória ellos ya sabían de memoria. Deuteronômio 5:16. Deuteronomio 5:16. E o segundo texto Y el segundo texto que ensinamos a eles que les enseñamos foi a ellos Provérbios
22:6. Fue Proverbios 22:6. Ensina ao ninho Enseña al niño no caminho em que deve andar, los caminos por los que tiene que andar. porque até quando for viejo, Y aunque fuere viejo, não se desviará dele. no se olvidará de E él. nós dizíamos a eles: Y decíamos a él, Hijo, hijo, nós te ensinamos. nosotros te enseñamos. Não é porque simplesmente nós queremos ensinar, No es porque solamente queramos é enseñarte, porque é um mandato de Deus a nós outros. sino porque es el mandato de Dios a nosotros. E quando nós obedecemos a Deus, Y nosotros cuando obedecemos a Deus, obedecemos a Dios, a responsabilidade de nossos hijos la responsabilidad de nuestros hijos não se queda a nós outros. no solamente se queda en Es de nosotros, Él. también es de Él. O coração de nossos hijos El corazón de nuestros hijos não é de nós outros, no es nuestro, é de nosso Padre. es de nuestro Padre. E a partir desse momento, Y a partir de ese instante nós começamos comenzamos a entender a entender o que é graça. qué es lo que es la gracia. Graça que imparte Gracia que imparte para transformar, para transformar, para cambiar. para cambiar. E eu queria que vocês Yo quiero que ustedes meditassem pouco em sua vida. mediten en su vida, un poco en su vida, lo que ha sido su vida. Talvez muitos padres Quizás muchos de los padres tenham vivido, han vivido, pega lá, tenham vivido. Não é outro. Só deixa. Muitos padres têm vivido quizás muchos padres han vivido uma vida una vida de muitos erros. de muchos errores. Mas há um momento de câmbio. Más hay un momento de cambio. Experimente entregar tudo a Deus. Experimenta entregar todo a Dios. Não pode. Pode. ¿Sí? Experimenta entregar tudo a Deus. Experimenta entregar todo a Dios. Porque Deus hace câmbio. Porque Dios hace cambio. Ele muda nossas vidas. Y Dios cambia nuestras vidas. Independente do estado que você esteja, Independiente del estado en que tú estés, Deus cambia. Dios cambia. Deus transforma. Dios transforma. E nós outros temos entrado em escolas Nosotros hemos estado en escuelas através de nossos hijos. a través de nuestros hijos. Hemos entrado a las escuelas a través de nuestros hijos. Nossos hijos se quedam uma semana em escola. A veces nuestros hijos se quedan una semana en la escuela. E o diretor quer saber por que nossos hijos são dessa forma. Y a veces el director quiere saber por qué los hijos de ellos son de esta forma. E aí nós entramos na escola. Entonces entramos a la escuela Tivemos a oportunidade y tenemos la oportunidad de entrar em escola, ministrar a diretores, a professores, a padres. y tenemos la oportunidad de entrar a la escuela, al colegio, ministrar al director, a los profesores, a los padres. E Deus hace câmbio. Y Dios hace cambios. E eu lembro de uma persona, de padre, Yo me recuerdo de un papá que eu comecei a ensinar a palavra. que yo comencé a enseñarle la E palabra. esse papá disse: Isso pode acontecer em tu casa, pero que como hijo não. Ese papá me dijo, eso puede pasar en tu caso y en tu casa, pero conmigo no. E a diretora tinha convidado esse padre a fazer um curso porque realmente o ninho era muito rebelde. Entonces la directora había convocado a ese papá que fuera al colegio a hacer un curso porque su hijo era muy rebelde. E ele me confrontou na primeira aula que eu fui ministrar. Y él lo confrontó en la primera aula, la primera sesión que nosotros tuvimos ahí. E eu me quedei callado. Y yo me quedé callado. Ele disse: Hoje empezamos a primeira aula. Y él me dice, hoy comenzamos la primera lección, Temos mais 12 lições. pero todavía nos quedan 2 lecciones. Se quede um pouco. Sí, todavía queda. Que Ok. Deus pode fazer transformação. Pero Dios puede hacer una transformación. Quando le dijimos. estavam pela quinta aula, Cuando íbamos ya en la quinta sesión, os padres, e mira que esse muchacho. nos dicen, miren los padres, mira ese muchacho. Não, ele falou a nós outros que seu muchacho, seu hijo. Nuestro hijo no era un buen muchacho. Não, ele falou a nós outros Él nos habló a nosotros que seu hijo, que su hijo, quando ia em seus amigos, em parentes, cuando él iba con sus amigos y también con sus parientes, ninguém queria recebê-los, nadie quería recibirlo. porque o muchacho era muito rebelde. Porque el muchacho era muy rebelde. E de repente, Y de repente, começaram a perguntar: o que aconteceu com teu hijo? entonces empezamos a preguntarle, ¿y qué ha pasado con tu hijo? E ele falou: estou fazendo um curso e Deus tem ministrado a minha vida. Y él dijo, estoy haciendo un curso y Dios está ministrando mi vida. Então temos aprendido. Entonces hemos aprendido, Quando o coração do pai é convertido, cuando el corazón de un padre es convertido, a vida do hijo en la vida de un hijo se transforma. se transforma. Eu quero fazer uma dinâmica que representar talvez tua vida hoje Yo quiero hacer una dinámica y quizás tu vida hoy día tenha ficado muito escura. se ve así como el ejemplo, muy oscura, Você não sabe mais como fazer. y tú no sabes cómo hacer. Porém,
por tu vida. Porém, pero Deus pode fazer um milagre. Pero Dios puede hacer un milagro. E pode transformar tudo. Y puede transformar todo. Simplesmente se você ter um coração arrependido. Simplemente porque tú tengas un corazón Se você arrepentido. ter um coração arrependido. Si tú tienes un corazón arrepentido, Deus pode cambiar tudo. Dios puede cambiar todo. E aquilo que está escuro Y aquello que está oscuro pode cambiar. puede cambiar. Eu pulso demais. Pero que a dinâmica seria que aqui se quedaria branco, límpido, como água transparente. Ajá. ¿Se entiende? Então o que? Entonces, O que quero dizer a cada padre nessa oportunidade? lo que le quiero decir a cada papá en esta oportunidad, Não importa como você esteja, no importa cómo tú estés, Dios pode cambiar sua vida. puede cambiar tu vida. Entregue seu coração a eles. Entrega tu corazón a tus hijos. Pode ser que eu tenha falado aqui muitas coisas, até solamente as coisas buenas de nossos filhos. Claro, quizás ustedes pueden decir, mire, él está hablando solamente las cosas buenas de sus hijos. Mas nós temos frustrações também. Pero nosotros también hemos tenido frustraciones. Mas no momento que temos frustração, Pero sin embargo, en los momentos que hemos tenido frustraciones, nós vamos para Deus. nosotros vamos a Dios. E Deus também foi frustrado através de seu filho. Y Dios también se frustró a través de su hijo. E nesta forma, En otra forma, nós entendemos nosotros entendemos que que nosotros podemos viver o mesmo que Jesus sofreu. podemos vivir lo mismo que Jesús sufrió. Jesus também foi avergonçado. Jesús también fue avergonzado. Jesus também foi rechaçado. Jesús también fue rechazado. Pero ele estava cumprindo cumpliendo um desígnio do Pai. lo que el Señor, su Padre, le había designado. E se você, e se eu, Y si ustedes cumprir o desígnio do Pai, cumplen los designios que el Señor ha dado, Ele é responsável Él es responsable por sua paternidade. por su paternidad. Amém? Agora vamos ter um momento de perguntas e respostas. Se eu não puder responder, temos personas, mis padres estão na mesa, que vão responder. Ok, vamos a dar un tiempo de preguntas. Y si hay alguna pregunta que yo no pueda responder, le voy a pedir, tengo aquí en la mesa personas que pudieran É contestar. muito bom poder ministrar diante de padres, Es muy bueno ministrar delante de padres, porque o padre está delante de hijo. porque los padres están delante de los Se hijos. hijo não pode responder, Si el hijo no puede responder, o padre responde. mis padres están aquí y pueden responder. ¿Alguna pregunta? Vamos a comenzar. Espera un segundo. Sí. Perdão, a minha esposa veio me comentar que eu coloquei algo incorreto. Eu falei que Deus se frustrou com seu hijo. Não foi isso que quis falar. Yo dije que Dios se había frustrado con su hijo, no es lo que quise decir. Não, é que teve frustração no coração. Não frustração, não é? Teve um sentimento de dolor. É isso que quis falar. Lo que yo quise decir es que Dios No tuvo de un sentimiento de dolor por su hijo, porque su hijo fue rechazado. Ok. ¿Cierto? ¿Se Ok. entendió? Ok, para que no quede otra idea. Ok. Ahora sí, preguntas. Gracias, Katia. Vamos a comenzar. Aquí tenemos una pregunta. Eu falei que é melhor ser dois do que um, é verdade? Sí, entiendo que cada hijo es diferente. Onde? Aquí. Onde está? Ah, ok, perdão. Entiendo que cada hijo es diferente. De hecho, uno lo vive. Pero, en mi caso, yo tengo el hijo del medio, que tiene 17 años, que me estresa mucho. Él me demanda mucho. De hecho, él vigila el lugar que le toca de mi servicio, calcula la cantidad de cariño que le doy, la cantidad de tiempo, si le tomo el plato primero, si se lo tomo de último. Es estresante totalmente. Yo sé que hay un dicho de que el hijo del medio, que tiene fama de sándwich y todo eso. Pero ¿qué podemos hacer? Porque de verdad que estoy estresada ya con sus demandas. Entonces, é uma pergunta que meu padre, quando ele escuta uma pergunta que
que seja para ele um pouco difícil, ele pergunta se pode tomar uma água primeiro. Mi padre se refiere a uno de los pastores cuando él escucha una pregunta difícil, mientras reflexiona la respuesta, dice, rellena el tiempo diciendo, ¿me puedo tomar un vaso de agua? Temos que analisar todo num contexto. Tenemos que analizar todo un contexto. A psicologia habla La psicología habla que dos 0 aos 5 anos, 7 anos, que entre los 5 y los 7 años, a pessoa já está totalmente desenvolvida, tanto as coisas boas quanto as coisas malas. que a esa edad ya el niño debiera tener una formación que ya está muy clara de lo que él después va a hacer para adelante. Depois somente se desenvolve. Y después solamente viene un desarrollo. Então temos que analisar todo o conteúdo. Como foi a criação? Às vezes nós outros, como eu falei, às vezes nós hacemos o mesmo para todos. Entonces nosotros tenemos que pensar un poco cómo fue a esa edad lo que nosotros lo integramos, cómo fue su desarrollo en ese momento. E de repente cambiar. Y después, y cambiar. Uma coisa muito interessante que nós outros temos que entender na instrução, Hay una cosa muy interesante que nosotros debemos entender de la instrucción, que muitas das vezes nós outros não temos sucesso na correção, que muchas veces nosotros no tenemos éxito cuando corregimos, porque nós queremos corrigir no momento que está full. porque a veces queremos corregir a la persona en el momento que está full, así Nós outros não salimos com o erro de uma forma intencional. nosotros no Não salimos, salimos, não temos uma agenda no tenemos una agenda. para saber o que está no coração do erro quando nada está acontecendo. Nosotros no sabemos qué es lo que nuestro hijo piensa cuando nosotros no estamos con ellos. E nós outros temos que criar ambientes Nosotros tenemos que crear ambientes para saber o que está no coração do erro. para saber lo que está pasando en el corazón de nuestros hijos. Uma das lições que nós ministrávamos se chamava a janela aberta. Nosotros, una de las lecciones que enseñamos se llamaba la ventana abierta. E esse é o momento em que o filho se abre para fora. Y es el momento en que el hijo se abre hacia afuera, E para o afuera. padre pode, a madre pode alcançar o coração. Y el padre en ese momento puede alcanzar su corazón. E eu quero dar um conselho a todos os padres. Yo quiero darle un consejo a todos los padres. Eu sempre digo para os meus filhos, todos os dias, Yo siempre le digo a mis hijos, todos los días, que o momento mais importante que eu tenho que el momento más importante que yo tengo com eles con ellos, é quando eles vão se recostar. es cuando ellos se van a acostar. Nós temos 2 camas Tenemos 2 camas e eu hablo a eles y yo hablo a ellos. que o melhor momento meu com eles Que mi mejor momento con ellos é quando eu sento em meio das 2 camas es cuando yo me siento en medio de las 2 camas e abençoo a vida deles. y bendigo la vida de ellos. E aquele dia pode ser que ele tenha cometido alguns erros. Y es el momento cuando ellos me dicen, papá, he cometido algunos errores. Eu começo a abençoar a identidade deles. Y yo comienzo a bendecir su Eu começo a identidad. dizer, se ele cometeu respondeu, foi ríspido comigo, Si, por ejemplo, él fue un respondón, fue irrespetuoso conmigo, eu digo a ele, yo le digo, filho, hijo, você é um filho abençoado. tú eres un hijo Você é bendecido. um filho que respeita o pai. Tú eres un hijo que respeta al Padre. Você é um filho que me dá muito honor. Tú eres un hijo que me da mucha honra. Eu hablo tudo ao revés do comportamento. Yo hablo todo lo contrario del comportamiento ¿Sabe que qué él tiene. acontece? ¿Y sabe lo que pasa? Se ele não me pediu perdão até o momento, Si él no me había perdido perdón hasta ese momento, ele diz, papi, depois da oração, él me dice, papá, después de la oración, você me perdona? ¿tú me perdonas? Muitas das vezes nós outros perguntamos nós outros não perguntamos também aos nossos filhos, filho, eu tenho cometido algum erro? Y también nosotros le hemos preguntado a nuestros hijos, hijos, ¿hemos nosotros cometido algún error con ustedes? E às vezes quando os filhos perguntam, Y a veces cuando le a preguntamos, gente diz, ellos nos dicen, nós dizemos, nosotros les decimos. mas eu fiz isso por isso, justifica. Yo me justifico y digo, bueno, yo hice esto por esto u otra razón. É melhor assumir a culpa ¿Sabes qué? Es mejor asumir la culpa e receber a culpa, y recibir la culpa entregar ao Senhor. y entregarla al Señor. E assim o coração dos nossos filhos Y así el corazón de nuestros vão hijos se convertendo. se va convirtiendo. Porém, comece a sondar o coração do seu hijo. Entonces comienza a sondear el corazón de tu hijo, empieza a examinarlo. Quando nada está acontecendo, Cuando nada sucede, para que você possa descobrir para que tú puedas descubrir o que está no coração dele. qué es lo que está en su corazón. Porque a reação dele, Porque la reacción de él, existe um ponto, Existe- existe uma situação existe una situación
que hace o reaccionar dessa forma. que lo hace que reaccione de esa forma. Entonces el consejo es toma un tiempo, tranquila, Sim. que puedas tener esa intimidad y llegar a preguntarle, hijo, ¿por qué tú reaccionas así? Ok, creo que atinó Roberto en lo que dijo, porque la muestra de su exigencia es porque no está seguro de tu amor hacia él. Entonces él está demandante porque está sufriendo interiormente una inseguridad en cuanto a la valía personal. Y por esa razón es importante sentarse para decirle lo especial que él es y cuánto lo tienes en tu corazón. Es una necesidad porque se siente que no es amado como él quisiera. Por ahí anda. Gracias. Mais alguma pergunta? ¿Alguna otra pregunta? Levanten su mano para pasarles el micrófono. A ver, un comentario. Creio ser importante, Roberto, Yo creo que es muy importante lo que Roberto está diciendo. o nome da lição, conversão entre padres e hijos. El nombre de la lección dice la conversión entre padres e hijos. Roberto comentou dos dois hijos, né? Él comentó acerca de sus dos hijos, Cádenes e Cadmiel. Cádenes e Cadmiel. Cadmiel. O mais novo não gosta de toque físico. el más pequeño no le gusta que lo toquen. Creio ser importante. Por exemplo, nós temos 4 Nosotros tenemos 4 hijos, filhos varões. 4 varones. Varones. Então, pouquinho, Roberto, talvez falar sobre linguagens de amor. Como conquistar o coração desses filhos em relação à linguagem de amor deles. Entonces yo le voy a pedir a Roberto que comente un poco lo que significa, en este caso, lenguajes de amor, para entender cómo podemos relacionarnos con ellos. Então, o pequeno não gosta de toque físico. Do que ele descobriu que ele gosta, que ele aprecia, que ele aceita? Porque são 5 linguagens de amor. Talvez Roberto possa. Graças. Uma das linguagens de amor Uno de los lenguajes del amor é palavra de encorajamento. es palabra de ánimo, de afirmación. E eu tenho descobrido Y yo he descubierto que a maioria, principalmente os homens, que la mayoría, en el caso principalmente de los hombres, não receberam palavra de encorajamento de seus pais. no recibieron ese tipo de palabras de sus padres E eles anteriormente. têm muita necessidade de receber afirmação. Y ellos tienen mucha necesidad de recibir afirmación. Existe outra linguagem de amor Existe otro lenguaje del amor que se chama dar presentes. que se llama dar regalos, dar presentes. Por isso que é interessante quando alguém vai casar, Por eso es muy importante cuando alguien se va a casar, entender a linguagem. entender el lenguaje. Porque trabalhando com parejas, Porque trabajando con parejas nós temos descoberto hemos descubierto que os casais, que as parejas que se dão mais bem, que las parejas que se dan más presentes se llevan más se bien. dão mais bem, Ujú. são as pessoas que têm a linguagem semelhantes. Son las personas que tienen un lenguaje semejante entre ellos. Eu tenho a minha linguagem é palavra de encorajamento. Mi lenguaje, por ejemplo, el mío es el lenguaje de afirmación. Como você pensa que meu papá agia comigo? ¿Cómo creen ustedes que mi papá era conmigo? Não recebi. Yo no recibí. Depois de 19 anos, né, amor? Já juntos? Y después de 19 años juntos, Já estamos mais parecidos? ya somos más parecidos. Pelo que tivemos muitos problemas. Pero tuvimos muchos problemas. E se nós não entendemos isso? Y si nosotros no entendemos esto, Fala A, uno habla o A outro entende B. y otro entiende B. E aí vem os conflitos. Y ahí vienen los conflictos. Outra linguagem de amor Otro de los lenguajes del amor é es tempo de qualidade. tiempo de calidad. Tem pessoas que gostam que você esteja falando com ela. Hay gente que le gusta que siempre le estén hablando. Não lo quer presente, No que estés. No quieren regalos. No No quiere quieren regalos. regalos, perdón. que esteja com ela. Solo quiere que estés contigo. Isso é tudo para ela. Y eso es todo para ellos. Então nós outros precisamos entender Entonces nosotros necesitamos entender qual a linguagem de amor. cuál es el lenguaje de amor. Outra ação de serviço. Otra es acción de servicio. Por exemplo, Por ejemplo,
Se uma mulher Si una mujer tem uma linguagem de amor de ação de serviço, tiene un lenguaje de amor como acción de servicio, ela le gusta a ella le gusta que o marido esteja na cozinha, que el marido esté en la cocina, ajudando ela, ayudándole a ella em los sábados, los días sábados, no sábado, que enche o tanque da jipeta do carro, que le llene el tanque con gasolina para que a semana esteja lista. para que esté lista para usted la semana. Não adianta a ella, ¿No adelante? não adianta a ella, No se adelanta de ella. não adianta a ella. Adianta. Para ella, Tranquilo, se você tranquilo. habla assim, meu amor, te quero muito, te amo, não, Se eu tu le- quero tanque de carro cheio. Si tú le dices, mi amor, preciosa, te amo, te quiero, y ella te va a decir, no, lléname el tanque de gasolina. Eu marido, eu esposo que tem a linguagem de amor e palavras de encorajamento, Pero el marido que tiene como lenguaje de amor palabras de afirmación, o que ele tem mais é palavras de encorajamento. él tiene más palabras, y es E así. ele dá palavras de encorajamento, Y él hace eso, da e ela palabras de diz, não, afirmación. não quero isso. Y ella le dice, no, eso no, E no ele lo diz, não necesito. entendo essa mulher. No, no necesito tus palabras. Y uno dice, pero no la entiendo, no sé qué está pensando. Então precisamos entender esse. Estoy tratando de entender. Sim, ela queria o sofá. ¿Sofá? Sofá. Poltrona. Ah, ella quería solamente Quería un sofá, hablar. un sillón donde Tiene mais uma? Mais uma linguagem, se me recordo, foi todas? y falta uno. Toque físico. Y el otro el toque físico. Carinho, abraço. Essa hablei não? No, no he hablado de ese, del lenguaje del amor, el toque físico. E tem pessoas Hay personas que se sentem sentem muito prazer que sienten mucho placer que ele abrace. que lo abracen Tem outras pessoas que não. y otras personas no sienten placer Você así. tem outra linguagem? Não, não quero. No, el de otro dicen, no papá, no, no quiero. Então nós outros precisamos entender isso de nossos filhos. Entonces nosotros tenemos que saber y comprender cómo son estos lenguajes con nuestros Se hijos. nós entendemos essas linguagens, Si nosotros entendemos estos lenguajes, nós nos sacamos metade dos problemas que temos em os matrimônios. si nosotros entendemos qué lenguaje necesitamos, nos sacamos la mitad de los problemas que pudieran haber. Mais alguma pergunta? Una más. La última, Allá? allá. Tome el micrófono porque así se puede escuchar en la grabación. Bendición. Yo tengo 3 hijos, una de 20, 16 y 12. Pero ¿qué pasa? Que el corazón de la pequeña es ahí del medio y el corazón de ahí del medio es a la grande. Entonces, yo quiero preguntarle cómo yo hago para que los 3 se lleven bien y no que la chiquita es rechazada por el varón y el varón siempre es lo que le gusta agradar a la grande. Entonces tengo ese conflicto en los 3 hijos, porque un corazón es de uno, pero el otro rechaza a ese y se va. Entonces, ¿qué me recomienda para...? Puedo pedir ajuda aos universitários? Ahora quiero pedirle ayuda a los universitarios. Eu tenho pensamento, pero que se alguns de vocês Yo queiram tengo falar. algo que decir, pero me gustaría que ellos pudieran Mi también padre, aportar. venga, Quiero invitar a mi padre. venga acá. Mas essa pergunta, que é tão técnica, pastor Sixto responderia para você. Entonces el pastor Irán dice que esa pregunta, siendo tan técnica, el pastor Sixto la va a responder. Bueno, realmente lo que hay aquí es una alianza. La alianza se debe, vamos a pensar en función de cómo vienen los hijos. El primero se siente ser especial hasta que llega el segundo. Cuando llega el segundo, entonces el primero experimenta una sustitución. Cuando esa sustitución ocurre, el otro está feliz porque le ganó al primero. Pero vino un tercero que tumbó al segundo. Cuando el tercero tumba al segundo, hay una pregunta fundamental. ¿Los 3 son de padre y madre?
¿Me doy a entender la pregunta? Del mismo papá y la misma mamá, los tres. Bien, entonces lo que hace es que cuando llega el tercero se da cuenta que tiene un conflicto con el segundo, porque el segundo no quiere ceder la posición que tiene. Entonces observemos la alianza en tu caso, que es un poquito diferente. El tercero, ¿con quién está aliado? ¿A quién acepta el tercero? El tercero está aliado con el segundo. El tercero aliado con el segundo. Esa es una forma atípica. ¿Okay? Sí, pero el tercero está buscando apoyo del segundo. Entonces no está la conexión del tercero con el segundo. El segundo busca la aceptación. El tercero busca la aceptación del segundo, pero el segundo que fue desplazado se conecta con el primero. Es la forma de rechazar al tercero que lo sustituyó a él. El tercero sabe que necesita a él como aliado porque él le robó el lugar, pero él, por causa de ese robo, se une al primero para rechazar al tercero que lo sustituyó. ¿Me doy a entender? Entonces hay que hacer una dinámica para sanar el corazón, y los padres deben de hacer 3 cosas con el grupo. Vamos a ver, se reúne toda la familia, mamá, papá y los niños, y hacen esta dinámica. Papá va a comenzar con mamá y luego va a ir con su hijo mayor, luego con el que sigue hasta el último. Y las 3 cosas que va a hacer es lo siguiente: le va a decir a cada uno qué significa para papá. Personalmente, individual, ¿qué significas para mí? Lo segundo, ¿qué estoy dispuesto a hacer por ti? Y tercero, pedirle perdón por cualquier cosa que haya pasado, que le haya lastimado. Repite eso entre todos, luego va mamá, luego va el hijo mayor a hacerlo con todos hasta que termine el círculo completo. Ahí entenderán el corazón de cada uno. Y el que está herido oirá a su hermano decir: a pesar de que tenemos dificultad, te amo. Y eso va a reforzar la relación entre ellos. Muchas gracias. Tengo 3 jóvenes, varones, difíciles. Pero la pregunta es, Roberto dijo al principio, nosotros decidimos que mi esposa se quede en la casa y eso nos ayudó. Pero, como siempre hay un pero, Sí. en los casos que no podemos dejar a mamá en la casa, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué podemos hacer? Por X o por R, mamá no se puede quedar en la casa, los hijos son influenciados por el televisor, por todo, y el tiempo de calidad que pueda demandar ese hijo que mamá no le puede dar, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos compensar? Cuando yo hablo que mi esposa se quedó en la casa, cuando yo hablo que mi esposa se quedó en la casa, eu hablé que isso foi algo personal, que eso fue algo personal, que Dios ministró a nosotros. que el Señor ministró a nuestras vidas. Ahora, Existen padres que se quedan en la casa, que se quedan en la Madres. casa, madres que se quedan en la casa, pero que não tem resultado. pero que no tienen ningún resultado. Então não é se quedar ou não se quedar, Entonces el tema no es que si se quedan o no se quedan en la casa, é a maneira como estamos trabalhando com nossos hijos. es la manera en cómo estamos trabajando con nuestros hijos. Se você tem a oportunidade, mesmo estando lejos, Si tú tienes oportunidad, trabajando, aunque estés trabajando, aunque estés lejos, mas tem uma boa dinâmica, bom relacionamento, pero tienes una buena dinámica, una buena forma de
Tem tempo de qualidade. Tienes un tiempo de calidad. Se alcançou o coração do hijo, Si alcanzaste el corazón de tu hijo, perfeito. perfecto. Que eu não quero passar para falar a vocês que é se quedarem na casa, Sí, yo no quiero que ustedes entiendan que tienen que quedarse en la casa, porque minha esposa se quedou na casa. porque mi esposa se quedó en la Mas casa todos os dias, todos los días, dia tras dia, día tras día, ensinando enseñando a palavra. la palabra. E nós outros deixamos e falamos sempre a nossos filhos, eles tinham que ter a convicção de Deus, não porque nós falávamos, mas que Deus hablasse a eles. Entonces lo que le hablamos a nuestros hijos es que ustedes tienen que tener la convicción de Dios, no son las palabras que hablamos, entiendan, tengan convicción del Señor. Agora nós estamos em outra fase. Ahora estamos en otra etapa. Todas as noites Todas las noches eu hablo a meus filhos yo le hablo a mis hijos que eu quero que Deus se manifeste personalmente a eles como se manifestou a Samuel. yo quiero que, y le digo, que el Señor se pueda manifestar en ustedes como el Señor se manifestó en Samuel. Quiero que tengan esa experiencia. Porque eles precisam ter sua experiência personal. Porque ellos necesitan tener una experiencia personal. E isso é o que define a vida. Y eso es lo que define la vida. É a experiência que temos com Deus personal. La experiencia que tenemos con Dios es personal. Então estamos orando, Entonces estamos orando, pedindo a Deus pidiendo a que Dios o llene do Espírito Santo, que los llene del Espíritu Santo. porque o que garantiza não vai ser o ensinamento que nós outros passamos. Porque lo que garantiza el éxito no va a ser lo que nosotros le estamos diciendo, Mas sim a convicção que eles mesmos, sino através que do es su conhecimento, propia convicción que ellos tienen respecto del Señor, através do conhecimento que nós outros temos a passado. través del conocimiento que nosotros le estamos pasando. Respondi? ¿Te respondo? Sí. Creio que me se quedou tempo. Ya se nos fue el tiempo. Quero chamar minha esposa cá. Quiero invitar a mi esposa, Katia, E quero declarar que essa mulher é algo muito especial em minha vida. y quiero declarar que esta mujer es algo muy especial en mi vida. Estou falando isso de coração, Y estoy hablando esto de corazón, mas também tenho uma intenção. pero también tiene una intención. Muitos padres Muchos papás, muchos padres têm os filhos tienen hijos com problemas, con problemas, porque os padres não estão unidos. porque los padres no, Se os padres não estão unidos, si los padres no están unidos, você vai ter filhos desleais. tú vas a tener hijos desleales. Cada para um lado. Cada uno se va a ir a su lado. É melhor os dois estar unidos Es mejor que los dos estén juntos e cometer erro que cometer errores. do que estar os dois, para um lado, outro para o outro, peleando. Que estemos uno por su lado peleando, Porque discutiendo. quando os dois, quando cometer erro, Porque los dos cuando cometemos errores, reconhece, reconocemos. ambos Ambos são restaurados e seus filhos são também restaurados. somos restaurados y nuestros hijos también son restaurados. Muitas famílias Muchas familias ficam peleando se quedan peleando entre a verdade e a mentira. entre la verdad y la mentira. E isso não leva a nada. Y eso no lleva a ninguna cosa. O que leva a nós termos êxito em família Lo que nos lleva a nosotros a ser familia é nós sermos es que somos uno. Nossos filhos precisam mirar nós outros Y nuestros hijos necesitan vernos a nosotros. e precisam saber que nós somos Y necesitan saber que nosotros somos uno. Eles muito tempranos percebem isso, Ellos desde muy pequeños pueden percibir eso. porque quando eles eram ninhos, Porque ellos cuando son niños, começa dos nossos filhos pequenos, uno de nuestros hijos pequeños ele falou algo para mim habló algo para mí e queria que mamãe e foi perguntar a mamãe, sabe como os muchachos perguntam para e para outro. Creio que não acontece com vocês. Claro, entonces uno se fue a preguntarle a uno primero, después al otro. No es así con nosotros igual. Ele perguntou a mim Y me pregunta a mí alguma coisa, una cosa, se podia ser algo. si podía hacer algo. Eu disse que não. Yo dije que no. E ele foi para sua mamãe Entonces se fue donde la mamá e perguntou o mesmo. y le preguntó la misma cosa. E o meu irmão maior Y mi hijo mayor falou para o mais pequeno: le dijo al más pequeño, Mano, hermano, tu não sabes tú no sabes que o que mamãe habla, papá habla? que lo que mamá dice es lo que papá dice. Então, mesmo assim ele vino. Não, pode falar. No, dale. Katia. Fala de más. Mesmo assim, ele vino Así mismo él vino entonces e perguntou se poderia ser.
algo. Yo dijo a él, ¿qué tu papá le dice? Entonces él vino a mí y me dijo, mamá, Él ¿yo miró puedo a su hacer esto? hermano, ese fue. Ah, ok. Entonces le dice, bueno, ¿y qué fue lo que dijo tu papá? Y él miró a su hermano y ya sabía la respuesta. Queridos hermanos, Queridos hermanos, no quiero pasar a ustedes no quiero decirles algo, transmitirles algo. que nosotros somos una familia perfecta. Nosotros no somos una familia perfecta, Porque familia perfecta porque familia perfecta es imperfecta. es imperfecta. Nosotros estamos aquí hablando Nosotros les estamos hablando que si dependemos de la gracia, que si dependemos de la gracia, a gracia nos alcanza la gracia nos alcanza y nos cambia, y nos cambia, independiente de donde estivermos. independiente de donde estemos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por oír nosotros. Gracias por escucharnos. Nosotros nos sentimos muy honrados. Nosotros nos sentimos muy honrados. Hace un año que estamos acá Hace un año que estamos aquí y poder estar ministrando para ustedes es un verdadero milagro. y estar ministrándoles esta mañana para nosotros es un verdadero Quien milagro. conoce nuestra historia, Quien conoce nuestra historia, nós teníamos tudo para não dar certo, nadie podría creerlo, mas Deus cambiou nossa história. pero Dios cambió nuestra historia. Independente que falei que nós outros nos criamos em um lar evangélico, A pesar que yo les dije que nosotros nos habíamos criado en el Evangelio. mas o que vivimos em nosso hogar, em nossa casa de nossos padres. Y lo que, Eu, não minha esposa. y lo que yo viví en la casa de mis padres, no mi esposa, yo, Teria tudo para não dar certo. todo indicaba que no iba a ser donde iba a estar hoy día. Mas a graça me alcançou. Sin embargo, la gracia me alcanzó E aqui estou y aquí estoy para declarar para declarar que independente de onde você esteja, que independiente de donde tú estés, se você se arrepender, si tú te arrepientes, Deus Dios cambia cambia tu vida, tu vida tua geração, por las generaciones, por geração. por las generaciones. Que Deus nos bendiga. Que Dios les bendiga.